Uno, dos, tres. Ustedes me dicen, hermanos, si le subimos o le bajamos. Ahorita en los primeros minutos se va a estar, uno, dos, tres, mejorando el sonido. Uno, dos, tres. ¿Está bien, hermanos? Ahí le bajamos. ¿Está bien? Ok. Acompáñenme. Vayan abriendo su Biblia en Primera de Reyes, capítulo número 21, versículo del 1 al 4. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Amado y bendito Padre Celestial, quiero agradecerte en esta mañana por permitirme compartir tu palabra, mi Señor. Sé que todo viene de ti, mi Dios. Quiero pedirte especialmente por la vida de mis hermanos, que este mensaje que se va a impartir, Señor, pueda quedar guardado en sus corazones y que pueda impactar a tal grado que puedan cambiar su forma de comportarse, de actuar, porque tu palabra dice que es viva y eficaz y cumple el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Te agradezco, te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un placer poder compartir la palabra de Dios una vez más. Me gustaría comentarles que el cristiano, nosotros como cristianos, debemos de tener nuestras convicciones bíblicas inamovibles. No las debemos de vender. Cuando hablamos de una convicción bíblica, debemos de estar convencidos, hermanos, realmente de que lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, es una verdad absoluta. ¿Sí? Recuerden esto, lo que la Biblia manifiesta es una verdad absoluta. ¿Sí? Existen varias leyes que no son absolutas y luego se sigue investigando y salen otras teorías, pero de algo podemos estar seguros: el cristiano, a pesar de que siguen pasando los años, la Biblia, lo que manifiesta la Biblia, sigue siendo firme, sigue siendo inamovible, es nuestra verdad absoluta, y como verdad absoluta no debemos de venderla, no debemos de mercadear con ella, y es lo que vamos a aprender en esta mañana. A veces no sabemos el valor de lo que tenemos, hermanos. Eso nos pasa mucho a nosotros. No sabemos el valor de lo que tenemos y se nos hace muy fácil deshacernos de las cosas, ¿sí? A tal grado, como ustedes saben, yo me dedico al ámbito inmobiliario.
en el ámbito inmobiliario, he conocido varias personas que tienen grandes terrenos, terrenos muy importantes que valen mucho. Sin embargo, estas personas empiezan a ofrecerles cierta cantidad por esos terrenos y su convicción de no vender es firme y permanece, no importa lo que les ofrezcan. Sin embargo, cuando estos llegan a faltar o mueren, adivinen qué hacen los hijos. Se va rápido y malbaratan, ¿sí? Malbaratan esa tierra, pero ¿sabes qué? Yo creo que todavía lo están enterrando y ya están firmando acá la escritura. No saben lo que tienen, no valoran el esfuerzo. Entonces, no vamos, bueno, muchos cristianos sí venden lo que Dios les ha dado, porque no entienden el verdadero significado de ello. Después de darse cuenta como cristianos de lo que tenían, el verdadero valor de esa paz que solo Dios da, se ponen a llorar. ¿Sí? Sí, el que está a tu lado, a veces ahí pierde su paz, pierde su tranquilidad por el pecado en el que está y lo pierde totalmente. Esa paz, que no había necesidad. Un ejemplo en la Biblia de alguien que perdió algo y se puso a llorar es el ejemplo de Jacob y Esaú, hablando literalmente de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú, hermanos? ¿Vendió qué? Su primogenitura, ¿verdad? Y todos nos vamos al Antiguo Testamento y leemos esta historia y quizás no resaltamos lo que dice el Nuevo Testamento de Esaú. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de Esaú? Acompáñenme a Hebreos capítulo número 12, versículo número 16 al 17. Hermanos, el título de esta enseñanza es Cuidando tu tierra. Cuidando tu tierra. Cuando tengan el versículo me dicen amén, de favor, para saber que ya lo localizaron. Hebreos capítulo número 12, versículo del 16 al 17. Está antes que Apocalipsis y después que Génesis. Fácil. Entonces, en este ejemplo vamos a ver la otra cara de Esaú, una luz que nos dan de Esaú. Dice: no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Por una sola comida. Y aquí se le compara a Esaú como un prófano. Esta palabra es alguien maldito, es alguien, dice esta palabra en el original, esta palabra en el original dice que alguien que es puesto para ser pisoteado, prófano. Imagínense, ¿sí? Entonces vemos que Esaú fue comparado aquí como un prófano, alguien que ya estaba para ser pisoteado y que fue por una sola comida que vendió su primogenitura, su bendición, lo que él tenía. Y versículo 17 nos ilustra un poquito más y dice qué pasó con Esaú. Dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue que, dice, él se dio cuenta, Esaú se dio cuenta el valor de lo que había perdido y él deseó después heredar la bendición. Y dice la palabra de Dios que fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Escuchen, hermanos, no hubo oportunidad
para el arrepentimiento, aunque ¿qué? Lo procuró con lágrimas, lo deseó, lo anheló. Él lo quería verdaderamente. Lo procuró con lágrimas, pero no hubo esa oportunidad. Fíjense, Esaú nos gana, ¿verdad? Porque nosotros seguimos en el pecado, seguimos perdiendo esa paz que solo Dios nos da, pero no deseamos el arrepentimiento. Seguimos con nuestras actitudes, seguimos con nuestras indiferencias. ¿Sí? Llegas aquí a la iglesia y tu misma actitud de siempre. No hay un verdadero arrepentimiento. Y Esaú verdaderamente lo anheló, lo deseó, pero no hubo. Hay quienes quieren quitarles, hermanos, lo que Dios nos... Hay quienes quieren quitarnos lo que Dios nos dio. Y cuando vengan con sus planes y proposiciones, debemos decir, no se vende. No vendas tu viña, lo que Dios te dio es para ti. Y escúchame bien esto, lo que Dios te dio es para glorificarle. Lo que tú tienes es para glorificar a Dios con ello. En este pasaje podemos ver un hombre llamado Acab, que quería la viña de un hombre llamado Nabot, un hombre firme que no vendió lo que tenía. Escúchame, Nabot no vendió lo que tenía. ¿Quién fue Acab? Acab fue un rey de Israel, conocido por su reinado de 22 años en Samaria, su mala conducta en la adoración, su influencia en la idolatría y su enfrentamiento con el profeta Elías. Su reinado fue marcado por la sequía, el hambre y la desobediencia de Dios. También Acab es conocido por su pareja, su esposa. ¿Qué nombre era? Esa famosa Jezabel, ¿verdad? Ese fue Acab. En esta mañana, hermanos, reflexionaremos un poquito y hablaremos y meditaremos de este pasaje bíblico. Vamos a ver algunos principios que Dios nos quiere enseñar a nosotros como cristianos, como hijos de Él. Entonces, como primer punto, hermanos, vamos a ver lo que Nabot tenía. ¿Qué nos dice que Nabot tenía? Bueno, vamos al pasaje central, versículo 1. De ahí de Primera de Reyes 21, Primera de Reyes 21, versículo 1. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Lo que Nabot tenía. Versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio del rey Acab. Entendamos, mis hermanos, que la tierra en la Biblia tiene un significado espiritual. Es un principio bíblico. La tierra es de Dios en la Biblia. Escucha este principio. La tierra es de Dios en la Biblia. Acompáñenme a Levíticos capítulo número 25, versículo 23 para entender esto. Levítico 25, 23. Levítico capítulo 25, versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, ¿qué dice su Biblia? Mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Nabot no podía vender la viña porque no era
no era de él para vender, sino que era una herencia que recibió de sus padres. Su trabajo de Nabot era administrarla y después pasársela a sus hijos. Números capítulo 36, versículo 7. Números capítulo 36, versículo 7, dice: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Vemos cómo Nabot tenía que administrar esa tierra, ¿sí? Y dársela a sus hijos. De la misma manera, hermanos, ustedes y nosotros tenemos que administrar la palabra de Dios, tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado y pasarla ¿a quién? Eso es la mejor herencia que le podemos dar, ¿sí? El rey David, teniendo todo el palacio, teniendo todo, le dice a su hijo: solamente te encargo una cosa, que cuides ese palacio, que siga bien limpiecito cuando yo me vaya. Eso te encarezco. ¿Eso dijo? ¿Qué le dijo a Salomón? Guarda mis palabras, ponlas por obra. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Y sabes qué le debemos de decir a nuestros hijos? Guarda la palabra de Dios, ponla por obra. Y dice un hermano: bueno, y Salomón, siendo el hombre más sabio, se desvió. Imagínense mi hijo. Y eso es porque pensamos que nosotros podemos obrar en nuestros hijos, o sea, decidir por ellos, y eso no va a pasar. Nosotros debemos de enseñarlos, nosotros debemos de instruirlos, de aconsejarlos y llevarlos a la palabra de Dios. Y la obra, ¿de quién es? De Dios, siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo. Ahora, nuestra vida y nuestro tiempo, lo que vamos a ver es lo que debemos de administrar, y nuestros hijos nos van a ver como ejemplo. Entonces, hermanos, ahí en Números 36:7 dice: para la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado o estará atado a la heredad de la tribu de sus padres. Esta tierra, esta viña, tenía un significado espiritual, hermanos. Le pertenecía a Dios. Hoy en día, la tierra está ahí y aún le pertenece a Cristo. La tierra no es de los judíos, no es de los israelitas. La tierra siempre ha sido de Dios, hermanos. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo número 23, versículo número 11. ¿Cómo se está escuchando, hermanos? ¿Bien? ¿Le bajamos, le subimos? Hablen ahora, porque estamos mejorando el sonido y debemos de adaptarlo. ¿Sí? ¿Tiene mucho eco y cartoneado? A ver, hermano Alexis, si gustas, pásame un micrófono. Bueno, uso aquí tengo uno. Vamos a ver si se escucha mejor con el micrófono. Segunda de Samuel 23:11. Uno, dos, tres. Vamos a ver si se escucha mejor. Ustedes me dicen, ¿sale? Segunda de Samuel, capítulo número 23, versículo número 11. Estamos hablando de un personaje aquí, y este personaje es uno de los valientes de David. ¿Quiénes fueron los valientes de David? Fueron hombres de renombre, ¿sí? Se hicieron famosos en su tiempo, porque Dios hizo grandes obras con ellos, ¿verdad?
Y aquí vamos a encontrar en 2 de Samuel, después lees todo este capítulo, está muy interesante, a mí me gusta mucho esta historia, pero aquí vamos a encontrar a uno de los valientes, y dice aquí en el versículo número 11, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Qué hizo Sama? ¿Se quedó a defender toda la ciudad? ¿Un qué? ¿Qué defendió? Un pequeño terreno, hermanos. Un pequeño terreno. Aprendamos, hermanos. Las cosas, por muy pequeñas que creas que son, al momento de que las pierdas, te vas a dar cuenta del error que cometiste, y quizás, solo quizás, hermanos, ya sea muy tarde. Hoy muchos cristianos no entendemos el valor o el significado de lo que Dios nos ha dado. No lo entendemos. Y la Biblia nos enseña claramente que si uno no conoce la palabra de Dios, no va a entender las cosas espirituales. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a entender las cosas que están pasando a tu alrededor? Tienes que conocer la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? A tu vecino, a tu esposa, a tu esposo. No, es que a mí me gusta ir con mi amigo porque tiene unos consejos muy buenos. Él es muy sabio. Oh, larga vida el sabio, ¿eh? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta mañana debemos de saber todos que debemos, valga la redundancia, de conocer la palabra de Dios, sí o sí. Y aunque ustedes no lo crean, aquí en Camino de Santidad, la mayoría, yo me atrevo a decir que arriba del 85% de los miembros no está leyendo la palabra de Dios. Juan, ¿cómo te das cuenta? Cuando platicas con ellos, cuando convives con ellos. Es mucho el porcentaje, hermanos. Pero somos una iglesia que está en las doctrinas, que enseña la palabra. Pero ¿y en lo personal? ¿Tu pequeño terreno? ¿Tu vida, hermano? ¿Cómo está? El que está a tu lado no lo puedes engañar, ¿eh? Y llegan aquí y dice el pastor Uciel, se duermen. Yo sé que vienen bien cansados, yo lo sé. Decía el pastor, pues a Pablo también se la dormían, ¿ah? ¿O a quién se la durmieron? ¿Eh? La Biblia nos enseña claramente que si uno no conoce su palabra de Dios, la palabra de Dios, no va a entender las cosas espirituales. Nosotros tenemos un cuerpo, y este cuerpo, ¿sabían que también tiene un significado espiritual? Vamos a 1 de Corintios, capítulo número 6, versículo de 19 al 20. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Sí se escucha mejor con el micrófono, hermanos? ¿Sí? Ok. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién?
de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchos cristianos dicen: es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y es totalmente falso. Estoy hablando de cristianos, o que se dicen ser cristianos. El cuerpo le pertenece a Dios. Dile al que está a tu lado: el cuerpo le pertenece a Dios. Cristianos que dicen: es mi vida, yo hago lo que a mí se me plazca, a mí no me digas nada. Es que este versículo sí es para mí y este no. Es que este consejo sí, este no. Y nada más leen una parte A de la Biblia, pero no se saben la parte B, porque no se dan el tiempo de conocer todo el consejo de Dios. Si tú eres creyente, tienes que entender que tu vida y tu cuerpo tienen un significado espiritual, y como cristianos debemos de administrar nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestro tiempo. ¿Para quién? Para Dios. Administra tu vida, tu cuerpo, tu tiempo. ¿Pero en qué lo están administrando? Yo hablo con los adolescentes, y los adolescentes, ¿para qué les cuento? Si ustedes ya saben, son sus papás. Y me doy cuenta que muchos trabajan en la vida de sus hijos. Pero hablando de administrar el tiempo de un adolescente, adivinen qué prefiere el adolescente. El adolescente prefiere estar en el teléfono, ¿sí? Y nos sorprendemos del tiempo que quieren estar en el teléfono jugando, platicando, haciendo X o Y. Pero también tú, hermano, que no eres adolescente, tú también prefieres estar en el teléfono que leer la palabra de Dios. Dices: bueno, es que sí la leí. 5 minutos nomás. Pero ¿y el escudriñar la palabra de Dios? El estudiar, el escarbar la tierra para encontrar tesoro. Nabot tenía una viña, pero él no escogió. Escúchenme bien: Nabot tenía una viña, pero él no escogió que estuviera al lado del palacio. Él no escogió vivir al lado de un rey. Nabot no lo escogió. La Biblia enseña, hermanos, avanzando en este estudio, que los reyes no podían quitar la tierra o las heredades. Acompáñenme a Ezequiel capítulo número 46, versículo 18. Ezequiel capítulo número 46, versículo 18. Dice: y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. No podía el rey tomar esa tierra. No lo podía hacer. Bíblicamente no lo podía hacer. La única manera de que lo tomara era arrebatándolo, o lo que él quiso hacer era aprovecharse de la situación. Vamos a ver. Pero bueno, Nabot no controló sus circunstancias, pero sí su vida. Nabot no controló sus circunstancias, no decidió vivir a un lado del rey, pero sí controló su vida. Hermanos,
Tú no puedes controlar las circunstancias por las que estás pasando. Escúchame, no puedes controlar las circunstancias por las que estás pasando, pero sí puedes controlar tu vida. Sí puedes controlar tus decisiones, sin importar las consecuencias, que posteriormente vamos a ver cuál fue la consecuencia de la decisión de Nabot. Pero hay circunstancias que no las podemos controlar, y las mamás y los papás de los adolescentes vienen conmigo y me dicen: es que mi hijo hizo, es que ¿cómo le hacemos? Pues hay cosas que no podemos controlar. Hay hermanos que se viven culpando, que se la viven culpando toda la vida a otros. Siempre se justifican en las circunstancias. Es que yo no fui, fue mi hermano. Es que yo no, fue mi esposa. Es que yo no, fue mi amigo. Todos son culpables, todos, menos tú. Hay gente que nunca acepta su responsabilidad. Es que vivo en un mal ambiente, Juan. Si tú supieras cómo son en mi trabajo. Ay, Juan, son unos diablitos. Juan, yo nunca tuve la culpa. Mis padres, Juan, se divorciaron. Por eso yo soy así. Mi padre y mi madre nunca me dio amor. Por eso yo soy así. Por eso he tomado esas decisiones. Mis padres, Juan, me abandonaron. Tú no sabes lo que es eso. Tú tienes tus padres, pero yo fui abandonado. Yo sí sufrí, Juan. Tú no has sufrido. Tú no has pasado por eso. Es que me tocó ser pobre. ¿Y por qué no fui rico? Para viajar y conocer todo el mundo. Juan, es que mi esposa. Si mi esposa hubiese sido otra. Y empezamos a comparar aquí en la iglesia. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 15, versículos del 14 al 15. Este pasaje lo hemos leído muchísimas veces y habla de Samuel dirigiéndose al rey Saúl. Dice así: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. Fíjense, Saúl aquí le dice a Samuel: el pueblo perdonó. Pero vamos a ver más adelante. Dice: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Fíjense, no dice mi Dios, ¿verdad? Dice tu Dios. Y aquí viene lo interesante. Dice: pero lo demás lo destruimos. Escuchen esto. Primero le dice aquí a Samuel, le dice: el pueblo perdonó. ¿Sí? Aquí le echa la culpa al pueblo. Y más adelante dice: pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se metió. ¿Ven? Era abusadillo, ¿verdad? Ahí sí dice: no, para que vean que yo sí lo destruí, que yo no, yo ahí estuve, como Dios dijo. El pueblo perdonó. Uno, dos, tres. Hermanos, recuerden, estamos trabajando en el sonido. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 14 y 15. ¿Sí?
Entonces dice a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se metió, ¿verdad? Las circunstancias, hermano, les vuelvo a decir, no la podemos controlar, pero nuestras acciones sí. Por eso preocúpate, porque quizás Dios te puso ahí en medio de esas circunstancias, adversidades, para glorificarlo. Y preocúpate en verdad, entiende eso. Quizás, solo quizás estás en medio de esa oscuridad que no encuentras salida, para que Dios sea glorificado. Pero no debes de vender tu vida, no debes de vender tu tierra. Nabot fue puesto ahí, él no escogió estar ahí, él fue tentado, pero él se mantuvo firme y quedó marcado en la Biblia como un varón que no fue movido, sino que se mantuvo firme por sus convicciones. Nabot sabía que algún día iba a dar esa tierra. ¿A quién? A sus hijos, pero no a Acab, no al rey. Esa tierra era de sus hijos y algún día se las iba a dar, se las iba a pasar. Entonces tú estás trabajando en tu vida para ser un ejemplo para tus hijos, para ser un ejemplo de cómo glorificar a Dios. O estás siendo un ejemplo para que te vean cómo vienes y duermes en la iglesia, para que veas cómo vienes y llegas tarde a la oración, para que veas cómo vienes y en la oración te estás durmiendo y en la prédica ni se diga. Nabot sabía que era para sus hijos. Él estaba trabajando, la estaba administrando porque le iba a pasar, porque la tierra es de Dios. Tus hijos son de Dios, son prestados. Vas a tener relaciones sexuales con tu esposa, pero no con alguien más. No vendas tu tierra. En tu trabajo pueden aparecer personas que te quieran hacer caer, pero la decisión es tuya. Pueden aparecer una mujer, un hombre que te diga, ¿sabes qué? Queriendo que le des ese cuerpo a alguien más, pero dile, no, a ti no, solo a mi esposo. No, a ti no, solo a mi esposa. Muchos no entienden el valor de guardarte puro, de mantenerte puro en el matrimonio, no lo entienden. Muchos se burlan. Es que eres un aleluya. Decía el pastor Uciel la otra vez en la enseñanza cuando estuvimos en el instituto bíblico. Estábamos en el trabajo y nos decían, ¿qué? ¿Ustedes son pareja o qué? Porque no le decíamos nada a las muchachas. Respetábamos, actuábamos diferente, cuidábamos nuestra tierra, porque esa tierra estaba preparada para mi esposa, para glorificar a Dios. Quienes lo vendieron, quienes ya lo vendieron, quienes ya cayeron, su gozo se ha esfumado, se han alejado de Dios, se han apartado de Dios. Aquí con Nabot en la historia, el segundo punto que vamos a aprender, ya entendimos lo que Nabot tenía, ¿verdad? Tenía ahí una tierra, tenía una viña, ¿sí? Vamos en eso. Ahora vamos a ver la tentación que tuvo Nabot. Primera de Reyes 21:2, regresamos al pasaje central.
Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 2. Dice: y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Aquí la tentación de Nabot. ¿Qué es una tentación, hermanos? A ver, cristianos que estudian la palabra de Dios y que han visto el significado de tentación en la Biblia. ¿Qué es una tentación? La palabra que se usa para tentación en el Nuevo Testamento, esperaimos, significa pruebas con un propósito. Eso es una tentación, pruebas con un propósito. Significa también experimento. Eso es una tentación, un experimento. ¿Y saben para qué hacen experimentos? ¿Por qué se hacen? Para comprobar algo, para demostrar algo. Vuelvo a lo mismo, pruebas con un propósito. Y cuando no funciona el primero, haces un segundo, y haces un tercero, y haces un cuarto, y haces un quinto, hasta que funciona, ¿verdad? ¿Sabes cómo vas a ser tentado? Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y todas las veces tiene que ser para glorificar a Dios. Ese es el propósito. Pero el detalle es que a veces con el primero caes. Pues, ¿cómo estabas? Entonces la palabra esperaimos significa pruebas con un propósito, experimento, provocación, adversidad, donde se manda a los creyentes que oren para no ser llevados a ellas por fuerza fuera de su control. Mateo capítulo 26, 41. Este versículo lo debemos de saber de memoria. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Quién está hablando aquí en este pasaje, en este versículo? ¿Quién está hablando? Jesús. Y escuchen bien, Jesús lo que está diciendo, lo que está manifestando aquí, dice dos cosas. Dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Jesús dice: velad y orad. Velad y orad. Hermanos, velad y orar. Está difícil esas dos palabras de entender. ¿Saben lo que es velar y saben lo que es orar? Está difícil de comprender, velar y orar. ¿Y por qué no cuidamos esa tierra? No se refiere a que andes ahí todo: es que no dormí porque Juan dijo velad y ahí estuve sin dormir, llevo 3 días sin dormir, soy bien espiritual, qué tremendo. Se le voy a decir al pastor y le voy a decir al hermano Juan. No, hermanos, eso no es. Palabra verdad, velad es estar atentos a la palabra de Dios. Orar es estar en comunión, en comunicación con Dios. Hermanos, acá le dijo a Nabot:
avanzando en este estudio. Vamos sobre el final, no se me distraigan. Le dijo, dame tu viña. Dame tu viña. Esa palabra dame es la palabra Natán, que significa poner en marcha o iniciar una acción. Hace referencia a en el momento. Le dijo, dame tu viña ahorita. La quería en ese momento. Pregunta, hermanos, ¿tenía sentido lo que le estaban proponiendo a Nabot? Desde el punto de vista, ¿le convenía a Nabot? ¿Le darían otra tierra quizás más grande? Imagínate que se acerca alguien conmigo y me dice, oye, hermano Juan, te cambio tu Tsuru por una camioneta Raptor 2025. Aplico la de Natán, en el momento. ¿Qué creen que haría, hermanos? ¿Suena ilógico? Inmediatamente lo haríamos, ¿no? Tiene sentido. Pero recordemos que la tierra tiene un significado espiritual y Nabot sabía que no podía venderla aunque le dieran algo mejor. Satanás, el enemigo, el que se opone, siempre viene y te dice, yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor. No, pero es que tengo que estar en los caminos de Dios. No, yo tengo algo mejor. No, es que tengo que estar en la casa de mi padre. No, yo te daré algo mejor. Es que tengo que estar con mi esposa y mi familia. No, yo te daré algo mejor. Es que tengo que estar sirviendo en la iglesia a los hermanos. Tengo que estar lavando sus pies. No, yo te daré algo mejor. La palabra mejor significa bueno, significa abundante, agradable, algo alegre, algo benéfico, algo dichoso. Significa tesoro. Fíjense lo que le estaba diciendo aquí. Yo te voy a dar algo bueno, Nabot. Yo te voy a dar abundantemente por tu viña. Yo te voy a dar algo que te agrade, algo que te alegre. Yo te lo voy a cambiar, te voy a dar un tesoro. Génesis capítulo 3, versículo 3. Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 6. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Fíjense cómo es importante conocer el consejo de Dios, ¿verdad? Todo el consejo de Dios. No comeréis de él, ni le tocaréis. Fíjense, había dos indicaciones aquí. No comer y ni siquiera tocarle, ¿eh? Es lo que a veces se nos olvida. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Génesis 3:3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le dijo, yo tengo algo mejor. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, la propuesta que le hizo
Era a lo mejor un tesoro, ¿verdad? Era algo mejor. Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién fue engañado? ¿Adán o Eva? ¿Quién fue engañado? Eva, ¿verdad? Lo dice en el Nuevo Testamento. Déjame decirte que para el creyente siempre ha existido una gran tentación. Los hombres de Dios a lo largo de toda la Biblia, hermanos, a lo largo de toda la Biblia, han sido tentados. Así que la excusa de muchos al decir que es que si vivieran en estos tiempos, hermano, caerían. Es que ahorita está todo a la mano. No, hermanos. La tentación ha estado desde siempre. Desde siempre. Y en aquellos tiempos, en lo que habrán sido tentados, era igual de duro que ahorita. Hebreos capítulo número 11, versículo 24. Vamos a ver lo que tienta el cristiano, ¿verdad? También que los de afuera. Hay un famoso refrán o dicho que dice que la lana, la dama y la lana, ¿da? Algo así, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? La dama, la lana y la fama, dicen por ahí. Y en Hebreos capítulo número 11, versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Sí? Dice aquí que habla de la fama. Renunció ahí la fama. Ser famoso. Ser hijo de la hija del faraón. Versículo número 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y dicen aquí unos que hablaba de las damas. Y versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Habla de la lana. Todo lo que rechazó en aquel tiempo. ¿A poco era cualquier cosa esa tentación? ¿A poco es que si Moisés hubiera vivido en estos tiempos? El pecado, hermanos, es placentero. El pecado produce un deleite, pero recuerden, ese deleite es temporal. Perdí mi pureza, perdí mi tiempo, perdí mi gozo, perdí mi paz, perdí mi vida. Esa es tu tierra. Escuchaba una enseñanza en la semana y decía el pastor un refrán. Dice: el pecado siempre te llevará más allá de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo de lo que deseas permanecer. Y te cobrará más de lo que deseas pagar. Lo repito, el pecado siempre te llevará más allá de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo de lo que deseas permanecer. Y te cobrará más de lo que deseas pagar. Primera de Reyes 21:3, regresamos y avanzamos. Dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. La palabra guardar es
lejos esté de mí, ni pensarlo. Habla por una cosa profana, perdón. Le decía a Nabot, Acab, lejos esté de mí, no quiero ni pensar. Guárdeme, Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Sé que eres el rey de Samaria, no eres el rey de la tierra. No te vendas, hermano. Sé que va a haber cosas, tentaciones difíciles de pasar, pero lo podemos hacer, hermanos. Pablo en un momento de su vida estuvo preso por causa de su fe. Y Pablo dice ahí en el Nuevo Testamento, él se sentía contento y satisfecho, porque él estaba en la cárcel para glorificar a Dios. Él no podía controlar las circunstancias, pero glorificaba a Dios. A veces somos movidos, hermanos, con esto termino, con la reacción de los demás. Nos importa mucho cómo reaccionan los demás. Ahí Primera de Reyes 21:4. Primera de Reyes 21:4. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hermanos, Acab estaba dentro de un palacio y no se sentía satisfecho. El palacio le era poco. Y dice que él está triste y enojado. Y a veces nosotros, cuando llegan nuestros hijos haciendo berrinche, llorando, enojados o tristes, toma pues, para que no estés diciendo nada. Lo mismo con la esposa o el esposo. Le dices algo correcto que Dios nos enseña de cómo enfrentar una situación, una circunstancia, y el marido o la esposa empieza ahí a llorar, es que no, debemos de hacerle así, es que esto, es que el otro, o se enoja, no, siempre tú con la palabra de Dios. Bueno, entonces sí, para estar en paz. Imagínate tener a mi niño aquí dando lata todo el rato. ¿Quién ha aguantado un adolescente? Paciencia. Hermanos, no importan las circunstancias, no vendas tu tierra. Las circunstancias no te deben de mover, te debes de mantener como Nabot. Concluyo con esto. Les voy a dejar de tarea que terminen de leer este pasaje de Primera de Reyes. Pero quienes han leído el final de Nabot saben que fue dar su vida, hermanos. Nabot dio su vida, murió apedreado. Sus hijos se quedaron sin nada, les quitaron la heredad. Él dio un gran ejemplo a sus hijos. Hay cristianos que se venden por cualquier cosa, hacen cosas por quedar bien con otros, y eso no debe ser. Yo me imagino a los hijos de Nabot diciendo, papá, dale el terreno, no pasa nada, papá, luego salimos adelante, dáselo, véndeselo, mira, papá, nos va a ir bien. O cuando ya ven que lo llevan ahí injuriado y que lo van a apedrear,
¿Cómo creen que estaban sus hijos? De verdad, Nabot, me impactó esta historia. Mantenerse. Yo no te la vendo. Yo no te la doy. No, ni aunque me des algo mejor, ni aunque me des un tesoro, yo me mantengo, porque yo aprendí a través de mis padres la palabra de Dios, y la palabra de Dios decía que la tierra es de Dios y era heredad para mis hijos, y que no la puedo pasar. Padre y Señor nuestro, gracias te doy en esta mañana por hablarnos. Gracias te doy por corregirnos, por instruirnos, por llamarnos la atención y decirnos que valoremos ese gran tesoro que tú nos has dado, ese día que tú nos das más de vida, que sea para glorificarte, mi Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios, que tu Espíritu Santo, mi Señor, los esté convenciendo de pecado en este momento. Que quizá muchos hermanos no vienen con esa paz y ese gozo porque cayeron en pecado. Que recuerden que de tal manera nos amaste, que diste a tu Hijo unigénito, que derramó su sangre, que dio su vida para perdonarnos. Señor, gracias, mi Señor. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.